Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarles a todos y todas. ¿Ya? En esta ocasión abordaremos la asignatura de medición y verificación que corresponde al tercer año de mecánica industrial. ¿Ya? Específicamente hablaremos de la selección y estado operacional de los instrumentos de medición. Bien, comenzamos. A ver, el objetivo de esta presentación es conocer y seleccionar los instrumentos según el tipo de operación y medición que realiza. Para ello, partimos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué instrumento es el más adecuado? Bien, sin duda el más adecuado es el que corresponde a la medición que nosotros vamos a hacer. El más común de los instrumentos es el piedemetro. El piedemetro podemos abordarlo desde distintas formas para realizar una medición, tanto interior, exterior, de profundidad o de aristas o escalón. ¿Ya? También podemos identificar acá que existen digitales y convencionales. ¿Ya? Lo que acabamos de hablar son los usos. Estos instrumentos se definen según el grado de precisión. Ya en milímetros encontramos con graduación de 0,02 milímetros y 0,05, que es el más común, por eso está con una pequeña diferencia. Y también tiene una graduación en pulgadas, que tiene 1/128 de pulgada como graduación mínima, ¿ya? Y en pulgada también, pero no es tan común, es en 1 milésima de pulgada. También tenemos el instrumento micrómetro, que aquí conocemos gran cantidad de diseños según el tipo de medición que vamos a hacer. Con este instrumento podemos realizar mediciones exteriores, interiores, de profundidades, de rosca, de espesores y de prisma. ¿Ya? Cada uno de ellos corresponde al tipo de medición. ¿Ya? También podemos decir que vienen graduados en milímetros y en pulgadas, pero hay una diferencia entre uno y otro. Solamente viene cada instrumento graduado en un tipo de medición. Entonces, existen dos tipos. Uno que vienen graduados solamente en milímetros y otros solamente en pulgadas. Su grado de precisión es 0,01 milímetro, una centésima, y 1 milésima de pulgada. También otro que es muy conocido en el área industrial, sector metalmecánico, es el comparador de carátula o más popularmente conocido como reloj comparador, que es este instrumento, ¿ya? En la cual tiene un reloj acá. Ese es un reloj de carátula. Aquí podemos medir, realizar mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y aristas o escalones, dependiendo del tipo de medición que nosotros vamos a hacer. Solamente algo muy claro, podemos hacer una comparación. ¿Eso qué quiere decir? Podemos saber, por ejemplo, si hay dos superficies, podemos saber cuánto es la comparación entre una superficie y la otra, la diferencia entre una y otra. También vienen graduados solamente en un tipo de escala numérica, o en milímetros, con un grado de precisión de un 0,01 milímetro, una centésima, o en pulgadas con 1 milésima de pulgada. El alesómetro. Este instrumento se usa mucho en lo que corresponde a las rectificadoras de motores, que también son para medir interiores. Si ustedes se dan cuenta, ahí está midiendo y usa también un relojito de carátula. Pero todo este instrumento completo se llama alesómetro y sirve específicamente para realizar mediciones interiores por comparación. ¿Ya? También su grado de precisión es de una centésima. El goniómetro, ¿ya? Este es un instrumento de medición de ángulos,
como dice aquí. Y aquí tenemos escalas de medición en el sentido de, tenemos formas de medir una cola de Milano, por ejemplo, acá, o alguna inclinación específica. El grado de precisión es en grados y minutos, ¿ya? Ejemplo, en este instrumento podemos dar una medida muy precisa que corresponde a 15 grados, 25 minutos. Otro instrumento que es un calibre, pase o no pasa. Aquí tenemos una diferencia de comparación. Específicamente, podemos ver cómo tenemos una pieza que pasa en un sector, pero en el otro no pasa. Por eso debe llegar solamente hasta la mitad. Si queremos ver alguna rosca, podemos especificar, según la medida que tengamos, que están ahí graduados, podemos comprobar si esa medida está correcta o no. ¿Ya? La idea es que en un extremo entre con mucha facilidad y en el otro simplemente no entre. ¿Qué quiere decir? Ahí podemos comparar que si esa rosca está correcta o incorrecta. ¿Ya? Entonces, se usa para verificar, para verificación de ejes, pasa, coincide con la misma con la medida máxima ya admisible y no pasa con la medida mínima. Aquí estos calibres podemos encontrar calibres para medición de ejes, de roscas, patrones, de espesores y de perforaciones. Sus escalas de medición vienen en milímetros y en pulgadas, y esto corresponde al grado de precisión según el rango de medida que nosotros deseamos. Para cada rango de medida existe un instrumento. Por ende, podemos encontrar una gran cantidad de instrumentos de calibres pasa y no pasa. Para comprobar las condiciones y estados operacionales de cada uno de los instrumentos, aquí tenemos un pequeño ejemplo como para ir haciendo una comparación. El nombre del instrumento es un micrómetro de exterior de arco, que vendría siendo este. ¿Ya? Tipo de medida, directa o indirecta, esta es una medida directa. Las características, tipo de mediciones y unidades de medida van a depender específicamente. Dijimos en un principio que vienen en dos escalas. En este momento tenemos de 0 a 25 milímetros, por ende viene en milímetros y su rango corresponde a de 0 a 25 milímetros. Ese es su rango de abertura. La inspección de la pieza móvil, ya, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que ver específicamente y comprobar que esté en condiciones operacionales óptimas, que esté limpio, que no tenga ninguna rayadura. Por ejemplo, si tiene alguna rayadura en este sector donde se junta o donde específicamente hace contacto la pieza que nosotros vamos a medir, y si tiene una rayadura, puede variar esa medida, por ende sería defectuosa. ¿Ya? Esas son las características técnicas que debería usted considerar en el momento de elegir el estado operacional. La aplicación, medición de diámetros de un eje. O sea, este instrumento sirve para eso. ¿Ya? Revisión de exactitud de la medida, un error de medida. Primero hay que verificar que la calibración del instrumento sea correcta, o si no, simplemente corregirlo, si corresponde. También existe una inspección visual, rayaduras, desgastes, solturas, etc. Un sinnúmero de situaciones que se pueden ver en el momento de tener físicamente un instrumento. Aquí nosotros tenemos que observar que no tenga rayaduras en la superficie de contacto, como lo había dicho anteriormente, donde se pueden realizar mediciones erradas, ¿ya? Si esto conlleva a una pequeña rayadura o a algún pequeño golpe. Eso quiere decir que el instrumento que nosotros tenemos aquí, tenemos que proteger esa zona de contacto. Sin duda, entonces, podemos definir que existen tres tipos de conclusiones en esta presentación. Hemos visto distintos tipos de instrumentos. Dice, se debe considerar siempre el tipo de pieza que se va a medir para poder seleccionar adecuadamente el instrumento de medición.
Ejemplo, un eje se puede medir con un piedemetro o un micrómetro. Si queremos ver una comparación, necesariamente tenemos que tener un reloj comparador. ¿Ya? El instrumento de medida se realiza, dice, el tipo de medición que realiza el instrumento, ojo, o en milímetro o en pulgada. ¿Ya? Eso tenemos que considerarlo también. Las condiciones físicas y técnicas del instrumento al momento de realizar una operación de medición. ¿Ya? Eso es súper importante, ya que va a depender de esas condiciones físicas la calidad de medición que nosotros podemos realizar. Entonces, con esta pequeña presentación hemos conocido ya cómo seleccionar un instrumento de medición según el tipo de operación a realizar. ¿Ya? Los invitamos entonces a ver el canal de YouTube del Liceo Alberto Hurtado, ya que en ese canal van a estar muchas presentaciones de este tipo, donde tú puedes ver, verificar, repetir algún video de tutorial para ir en mejora del desarrollo de tu aprendizaje. Los invito a suscribirse. Los vemos pronto. Hasta luego.